Buenas noches, jóvenes, espero que estén bien. Bueno, antes que empecemos para lo que va a ser su cuarto parcial, me gustaría saber si tienen alguna duda en cuanto a su trabajo. Bueno, en mitad de que no hay duda, vamos a continuar. Doctor, ¿Sí? va a disculpar. Doctor, buenas noches, va a disculpar. Eh, Le habla Luciana Candy. Tenía una preguntita. Ahorita, Sí. ay, va a disculpar a ti. Tenía una duda. Ahorita me encuentro en el pueblo donde yo vivo y no he podido viajar por los bloqueos y he estado un poco delicada de salud, o sea, con un resfrío. Y quería preguntarle si por favor puedo poner desde aquí nomás en mi casa de manera virtual o las exposiciones va a ser presenciales, doctor. Disculpa. Como le dije, todavía no hemos definido eso. De todas maneras, si es que no pueden llegar y está el grupo presente, será presencial y la persona se tendrá que conectar. Se tendrá que conectar, como le digo, al Zoom y porque los demás compañeros también se van a conectar al Zoom cuando haya el tiempo de su exposición. Entonces, doctor, hay la posibilidad de que puedas poner desde aquí, de que vivo en la provincia de Vallivian. Sí, justamente, que puedan exponer desde allá. Como les dije, ustedes ponen su celular enfrente, parados como pudieran estar para defender un trabajo y se te hacen las preguntas, igual te vamos a ver. Ya, doctor, muchísimas gracias. Sí. Otra consultita, doctor. ¿Para cuándo se quedó esta exposición? Decían entre el 26 y 28. Exactamente. Estamos definiendo si va a ser viernes o este sábado. Vamos a empezar por los primeros grupos, no todos van a estar en el mismo día. Ya, Como no doctor, nos han muchísimas definido fecha gracias. todavía, entonces yo creo que antes que sean sus parciales, pues vamos a empezar a defender. Ok, Pero doctor, muchas prácticamente gracias. su parcial es esto. Ok, Doctor, aquí pregunta. sí. Con respecto a la norma de Vancouver, en el pie de la imagen que tenemos, tenemos que poner la fuente, ¿no, doctor? ¿Eso está bien? Claro que sí, Y siempre. las imágenes han sido sacadas de su diapositiva. ¿Lo podemos poner como referencia diapositiva de usted, el doctor Bejarano? Generalmente cuando van a citar a una persona que ya ha hecho otra cita, también cambian según las normas de Vancouver. Donde tiene que poner el apellido, la fecha y la cita original, ¿no? Se puede poner, pero no es original mía, digamos, ¿no? Yo he hecho una cita biográfica. Cuando ustedes hacen una cita de una cita biográfica, también varía y la norma de Vancouver se la van a explicar. Pero todo lo que ustedes han referenciado está bien. Ya, gracias, doctor. Ya, bueno. Ya ustedes vieron todo lo que es fracturas en la extremidad torácica y el cíngulo torácico. Ahora vamos a ver lo que son las fracturas en extremidades pélvicas y en este acápite vamos a hablar sobre el fémur, tanto proximal, deficiario distal, la patela, la tibia, el peroné, tobillo y pie. Vamos a hablar de último lo que es cíngulo pélvico, porque en cíngulo pélvico voy a hablar también de lo que es trauma y sangre oculta en traumatología. ¿Ok? Bueno. Entonces, cuando estamos hablando de fracturas de fémur, tenemos que diferenciar, al igual que en el húmero, que tiene una parte proximal, una parte diaficiaria y una parte distal. Muy bien. Cuando hablamos del tercio proximal, nos referimos netamente a la articulación coxofemoral o denominado también cadera. Van a tener ustedes muy en cuenta que cuando viene un paciente a la consulta y tiene dolor a nivel de lo que es la columna lumbosacra, dicen me duele la cadera. Entonces ustedes van a saber de que cadera no se llama esa zona. La zona se llama lumbosacra y corresponde a la columna. Lo que sí es cadera es esta articulación coxofemoral. Generalmente cualquier traumatismo que lleva a una fractura es frecuente en las personas de mayor edad y generalmente se atribuyen
diferentes factores. Por ejemplo, el más común, la osteoporosis. Esa osteoporosis que está dada por la disposición de las trabéculas del cuello femoral. A nivel del cuello femoral ustedes van a ver unas pequeñas líneas que vienen del cálcar hacia la cabeza, del trocánter mayor hacia la cabeza, entre trocánter y trocánter. Y entonces esta configuración de trabécula forma, entre idas y venidas, de abajo hacia arriba, de lateral a medial, una forma triangular. Se denomina el triángulo de Ward, que es una zona que cuando existe marcada osteoporosis es un punto de debilidad y provee obviamente una mala calidad ósea cuando se trata de reducciones abiertas y fijaciones internas, porque todos los dispositivos que van a resolver fracturas de cadera son implantes que vienen ya sea laterales o centromedulares con un tornillo que viene de lateral hacia medial, de la cortical lateral a través del cuello. Y esta zona delimitada, denominada triángulo de Ward, que se encuentra más o menos a este nivel, porque vienen las líneas de tensión, las líneas de compresión, y dibujan esa zona. Mientras más osteoporótica, más grande es ese triángulo de Ward y una mala calidad. Entonces, si ustedes colocan una placa lateral y un tornillo que va a venir por el cuello, un cuello que está prácticamente más débil que una galleta, pues evidentemente el tornillo va a migrar, va a protruir. El cálcar es una placa ósea vertical que viene por debajo del trocánter menor, lo toca el trocánter menor y asciende hacia la cabeza. Esta placa ósea es prácticamente resistente a los esfuerzos que se realizan cotidianamente y son el pilar fundamental para cualquier tipo de osteosíntesis que ustedes vayan a hacer, e incluso hasta una restitución articular protésica. Otro factor importante que tiene mucho que ver en las fracturas de cabeza humeral es el tema de la irrigación de la cabeza femoral. Tienen que saber que la irrigación de la cabeza femoral, cuando ya hemos pasado la etapa de la niñez, su principal irrigación viene a través de la arteria circunfleja femoral externa, que viene por delante, anteroexterna, y la arteria circunfleja interna, que es posterior, viene por detrás, y entre ambas forma un anillo alrededor del cuello, similar a la que se forma a nivel del tercio proximal del húmero. Este mismo anillo de esta arteria anastomosada circunferencial emite prolongaciones que son ramas ascendentes o epifisiarias o retinaculares, es el mismo nombre, que penetran el cuello y obviamente lo nutren hacia la cabeza. ¿Por qué digo que pasada la niñez es principalmente el mayor aportador de irrigación sanguínea? Porque antes, durante la etapa fetal, la niñez, la que más aporta es justamente la arteria del ligamento redondo, que irriga, en este caso, más de ese 10% que lo encontramos irrigando ya en la etapa adulta. Es por eso que cuando existe una fractura que ha disociado, ha roto esta arteria circunfleja, anastomosada de la arteria circunfleja anteroexterna y posterointerna, no existen los vasos ya epifisiarios, retinaculares, entonces esa cabeza queda casi avascular. Y ese 10% lo da prácticamente la arteria del ligamento redondo. Jóvenes, esperen un momento, por favor. Hola. Ya, no digas un momento, jóvenes.
Y eso es ahorita. Ahora sí me quedo con ustedes. Y que no faltan los accidentes. Bueno, entonces estábamos de que prácticamente otro factor era la irrigación. Y otro de los factores, pero no a nivel de la tercera edad, sino generalmente en la época más activa de la vida, ¿no? La vida adulta joven, es prácticamente los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito automovilístico, en el cual el paciente con las rodillas impacta la guantera y tuvieron la repercusión a nivel de fracturas a nivel de cadera o fracturas luxaciones o netamente luxaciones. Es por toda esa gama de fracturas que suceden a nivel coxofemoral que han sido estudiadas y separadas por la diferente evolución que pueden tomar y el diferente tratamiento que existe. Como les decía, si ustedes miran caricaturas de los años 60, 70, ¿no? Películas del cine mudo, y en algunas parodias actualmente van a ver de que generalmente se lo inmovilizaba al paciente del cuello hasta los pies con un yeso. Y sí, eso no es fuera de la realidad, como le decía. Anteriormente se realizaban ese tipo de tratamientos, ¿ya? Cuando existían fracturas a nivel de cabeza femoral, de acetabulo, de fémur, los enyesados desde el tórax hasta los pies no eran nada raro porque no se conocía todavía muy bien. Es por eso que empezaron a aparecer las clasificaciones, como siempre les digo. Y empezaron a estudiarse, por ejemplo, en fracturas intracapsulares o mediales o netamente del cuello femoral. ¿Qué pueden evidenciar en esta tomografía? ¿Qué le llama la atención, joven? ¿Qué les puede llamar la atención? Doctor, buenas noches. ¿Cómo va? Hay un cambio de coloración en la cabeza femoral. Un cambio de coloración.
nivel de la cresta ilíaca igual, doctor. Esto, este cambio de coloración, Sí, igual ahí. este cambio de coloración, esto. Bueno, ¿qué es lo más llamativo? Vean ustedes, trocánter menor, cálcar, cuello, cabeza femoral, cuello, trocánter mayor. Vámonos a la siguiente. Cuello, perdón, trocánter menor, cuello, se ve un trazo de fractura. Cabeza femoral, no se la logra evidenciar, está rotada. Trocánter mayor, se evidencia trazo de fractura a nivel de su base. ¿Qué más? Se encuentra ascendido. Miren acá cómo está prácticamente alejado. El trocánter menor está a nivel de lo que es el isquion. En cambio acá, el trocánter menor parece invadir la zona ya del acetábulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí existe una fractura a nivel de cuello. Entonces, así que Powers hablaba de fracturas subcapitales que vienen por debajo de la cabeza femoral o fracturas transcervicales a nivel del cuello, tercio medio del cuello. Una clasificación un poco más extensa la presentó Garden, que hablaba de una fractura medial, a este lado intracapsular, incompleta, que muchas veces pueden pasar desapercibidas ante una radiografía, fracturas completas, que eran no desplazadas, generalmente a base cervical, y que también actualmente pasan desapercibidas porque el trazo de fractura no está desplazado, se encuentra totalmente compactado, pero el paciente refiere dolor, e incluso algunos pueden caminar. Fractura completa con un desplazamiento menor al 50%, igual también se encuentran impactadas, el paciente refiere dolor, puede sentarse, puede dar algunos pasos por esta situación de que está desplazada a menos del 50%. Y luego vienen las fracturas completas con un desplazamiento mayor al 50%, este paciente ya refiere una incapacidad funcional. Es muy importante saber de que cuando son intracapsulares, están dentro de la cápsula por el líquido sinovial, estas fracturas nunca van a consolidar. Se van a organizar, van a dejar de doler, pero nunca van a consolidar, porque el líquido sinovial justamente inhibe la formación de callo óseo. Luego tenemos las fracturas extracapsulares, fracturas que vienen por fuera de la cápsula articular, y estas fueron denominadas también laterales o trocantéricas, tomando en cuenta el trocánter mayor y el trocánter menor. Entonces, se definían fracturas intertrocantéricas que iban de trocánter a trocánter, o también denominadas pertrocantéricas, sobre toda la línea intertrocantérica. Y luego venían las fracturas subtrocantéricas, por debajo del trocánter menor y por ende trocánter mayor, venían las fracturas subtrocantéricas. Si se dan cuenta, en las fracturas intertrocantéricas, subtrocantéricas, cualquiera sea el grado de desplazamiento, son quirúrgicas y tienen una evolución a la consolidación porque son extraarticulares, extracapsulares. O sea, su tratamiento con una inmovilización la puede conseguir, pero en el caso de que sean intracapsulares por ser intraarticular, cualquiera que sea la inmovilización, estoy hablando de inmovilización, no de reducción y fijación, no te va a consolidar. Que es muy importante que ustedes sepan en las cuestiones de las fracturas de cadera. 1, el cuadro clínico, dolor a la deambulación. El paciente, como veían, ustedes pueden tener un desplazamiento mínimo, no desplazamiento, fractura incompleta, y puede movilizarse, pero existe dolor. La incapacidad funcional, evidentemente, si existe un desplazamiento. La extremidad pélvica ipsilateral, o sea, el lado afectado, tendrá un acortamiento y una rotación externa, porque prácticamente desde arriba se ha soltado esa extremidad. Entonces esa pierna, por ende, va a caer y cae hacia el lado externo por acción de los músculos. Ustedes saben que hacia distal generalmente vienen al lado lateral de la pelvis, entonces va a haber rotación externa. Los métodos diagnósticos, la anamnesis, ustedes tienen que preguntar al paciente cómo es lo sucedido, ya saben. Persona de mayor edad, traumatismo menor, generalmente doméstico, un paso en falso, un resbalón, una caída. Entonces, la anamnesis buscando la causa, en este caso osteoporótica, ¿no? O en el caso de que sea un adulto joven, un accidente de tránsito.
La clínica, ya lo decíamos, rotación externa, acortamiento y dolor. ¿Qué se haría? Un rayos X perfil de cadera, lo más rápido posible. En el caso de que sean fracturas que han pasado desapercibidas por ser un trazo incompleto, un trazo completo no desplazado, y que han pasado desapercibidas tanto en la radiografía como en la tomografía, el centeliograma óseo es el que les va a dar la razón. ¿Por qué? Porque al existir una área de hiperinflamación y administrar radioisótopo, ellos van a ir al lugar de mayor actividad inflamatoria y ahí van a poder diagnosticar el trazo de fractura totalmente encendido. Tratamiento. Como les decía, el tratamiento tuvo mucho que ver con el estudio y la clasificación, si eran mediales o si eran laterales. Ahora, el tratamiento generalmente basa no en las fracturas, sino en el cuadro clínico del paciente, cómo va a evolucionar tu paciente. Es una urgencia, no tanto por la fractura en sí, como les decía, sino por la repercusión clínica general que tiene ese paciente mayor. Ustedes saben que una persona mayor ya tiene patologías de base, que tiene problemas vasculares, que tiene problemas cardíacos, problemas endocrinológicos. Entonces, tener un paciente postrado en cama te va a hacer susceptible que cualquiera de esas patologías de base se exacerben y obviamente se descontrolen. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia vascular, tromboembolismo pulmonar frecuente por la éctasis venosa, la formación de trombo y la embolización de los mismos. Las arritmias cardíacas pues prácticamente por el dolor, que el paciente se menea, duele y altera su cuadro. Las infecciones del tracto urinario, al estar el paciente acostado, pues no tiene el acto miccional ni tampoco la gravedad que ayude a evacuar la uretra distal, ya sea hombre o mujer, y esto va a favorecer a la colonización de las bacterias de todo el tracto urinario. Las neumonías por decúbito, igualmente, las flemas no van a tener esa acción de la gravedad para ir hacia la parte distal y ser expulsadas a través de una expectoración. Como el paciente está acostado, es muy difícil que haya una movilización de cualquier fluido a nivel del tracto bronquial. Las úlceras por presión, ustedes conocen muy bien las escaras, las famosas escaras. Un paciente que no puede moverse, que está totalmente acostado en un colchón, que no sabemos de qué característica es, paciente que va a tener apoyado los talones, el área sacrococcígea, los hombros, los codos, la nuca. Entonces son lugares de presión donde el paciente puede desarrollarte una úlcera o una escara. Ahora, Smith Peterson introdujo el clavo trilaminar que lleva su nombre, en el cual decía que dentro de las 48 horas podía movilizar a un paciente para evitar este tipo de complicaciones. Y hablamos del tromboembolismo, de las arritmias, de las úlceras. Entonces él vio que introduciendo este clavo intramedular trilaminar en un paciente fracturado podía movilizarlo a las 24 horas y evitar grandemente estas complicaciones. Las complicaciones son, tenés a un paciente con fractura de cadera y lo dejas postrado, tenerlo por seguro que cada día va a ir aumentando el porcentaje de cualquiera de estas patologías. No todas son quirúrgicas, es cierto, no todas son quirúrgicas. Existen indicaciones de tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Por ejemplo, un tratamiento no quirúrgico o que no tiene alcance quirúrgico es una persona anciana cuyas condiciones médicas conllevan un riesgo de mortalidad excesiva tanto por la anestesia como por cirugía. En esto se llama pacientes que no tienen un alcance, un chance quirúrgico. Quiere decir que si entra a quirófano por acción de la misma anestesia raquídea, catéter o anestesia general, ese paciente puede evitar. Por la cirugía, generalmente es una cirugía de gran envergadura, de un sangrado activo, entonces también se te puede compensar y se puede morir. O en el caso de que tengas un paciente con fractura que sea cuadripléjico, que no se moviliza, que nunca se levantó, pues no tuviera una indicación quirúrgica porque tú restituyas la anatomía de un paciente que no la va a utilizar la extremidad. Tuve el caso de una fractura de un paciente que tenía una amputación de una extremidad. Él usaba siempre sus muletas y nunca utilizó una pierna ortopédica. Lamentablemente, él apoyaba entre la agarradera y la parte que va al hombro de la muleta, él metía ahí su muñón. Y en una de esas, pues resbaló la pierna y quedó atrapada entre la muleta. Y el resultado fue una fractura a nivel de cadera. Entonces, indicación quirúrgica en este paciente que nunca había utilizado el muñón,
puedes hacer una exéresis de la cabeza femoral para que no dé problema y quedó un muñón apendicular que nunca lo había utilizado. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de seguir hablando? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo entendido? Bueno, Doctor, sí. buenas noches. Buenas noches. Digamos, y en pacientes femeninas que tengan alguna luxación o fractura, puede ser después de alto riesgo cuando tengan hijos o lleguen a concebir. No entiendo tu pregunta, más o menos. ¿Me dices qué porcentaje? Si es de alto riesgo que una persona que haya tenido fractura a nivel o una luxación a nivel de la cadera puede ser un riesgo para al momento del parto, No, de ninguno. tener. No, ninguno, porque si te das cuenta, la cadera es una articulación y por ende está fuera del anillo pélvico. Todo ese suelo pélvico no tiene ninguna complicación. Muy diferente a lo que quizás quieres sacar tu duda si pasa lo mismo con una luxación de coxis. En el tema de la luxación de coxis, que se pone a 90 grados muchas veces, te cierra el canal del parto y obviamente te va a dificultar el parto y te lo va a hacer imposible. Pero en las cuestiones de la cadera, que es una articulación que va por fuera de lo que es el suelo pélvico, por fuera del anillo pélvico, no tiene ningún problema. Puedes tener antecedentes de fractura o tener la fractura y no va a haber problema en el tema del parto como tal. Bueno, como ven, existen diferentes dispositivos que se pueden utilizar a nivel de cadera, tienen su indicación y tienen su contraindicación. Pueden ser clavos centromedulares, cefalomedulares que solamente agarren cabeza y medular. Pueden ser utilizados los tornillos deslizantes con un sistema biomecánico a una angulación de 135, que es lo normal de una cadera. Pueden ser tornillos supracondilios que se usan para fémur distal, pero pueden ser utilizados a nivel proximal. Pueden ser con placas con filo condilio de 95 grados. Bueno, como les iba diciendo, existen diferentes tipos de acciones, ¿no? Un momento. Hola, buenas noches. Entonces, jóvenes, como les decía, existen una variedad de quirúrgicas que pueden ser utilizadas. Seguimos. Indicaciones de una sustitución protésica, en este caso. ¿Qué les llama la atención aquí? Lo mismo. Trocánter mayor, trocánter menor, a diferentes alturas del isquio, a nivel de lo que es la síntesis púbica, el cuello. Y lo que pueden evidenciar aquí es prácticamente que existe un ascenso del trocánter mayor, un ascenso del trocánter menor, y no pueden diferenciar un cuello femoral. Entonces, aquí existe. Las indicaciones de cuándo reemplazar la cadera, ustedes saben por qué se reemplazaría una cadera, porque si es intraarticular, va a tener muy poca sobrevida por la irrigación y esa cadera y van a tener que restituir una desarticulación. Entonces, indicaciones: edad avanzada, pacientes débiles con fracturas retóricas inestables, generalmente osteoporóticos, con minución grave, por más que sea lateral y que tenga buen chance de consolidar tus fracturas, tienes que ver el grado de conminución, cuántos fragmentos para alojar cualquier dispositivo, o simplemente te vas con una restitución anatómica. Una indicación para hacer una artroplastía: enfermedades degenerativas, ipsilateral, sistemática de la cadera. ¿Qué quiero decir? Ambas caderas
totalmente dañada, pues una de ellas tendrás que restituir para darle mayor sobrevida a la deambulación a ese paciente. Otra indicación para hacer una prótesis, un intento de reducción abierta, fijación que no puede ser realizada debido a una extensa conminución, como veíamos anteriormente, y una mala calidad de hueso. Como le digo, son pacientes frecuentemente mayores de edad con muy mala calidad ósea. Bueno, ya vimos lo que es tercio superior, vamos ahora con el tercio medio, lo que se denominaría fracturas de tercio diaficiario. Comprende aquellas fracturas que van por debajo del trocánter menor hasta 6 centímetros debajo del trocánter menor, hasta prácticamente por encima de lo que es la zona supracondilia, 12 centímetros de la línea articular. Es muy frecuente en adultos jóvenes por ser más propensos a sufrir traumatismo de alta energía, o sea, son aquellos que se caen en moto, que manejan automóviles y compañía, tienen una actividad mucho más activa, son frecuentes los traumatismos a nivel de diáfisis. ¿Por qué es importante saber cómo tratar una fractura de diáfisis femoral? Porque luego de una fractura, la lesión ósea se estima que haya una pérdida hemática entre 500 a 1000 ml. Imagínense, ¿alguien sabe cuánto uno dona de sangre? ¿Medio litro? ¿Perdón? ¿Medio litro se puede? Son casi 500 ml, doctor. Son 450 ml, doctor. ¿Cuánto? 450 ml. Algo por ahí, doctor. Sí. Generalmente son entre 400 a 450 ml más 50 ml que ya viene en la bolsa de transfusión, que es el citrato, o sea, el anticoagulante. Y por eso es que son 500 ml. Generalmente, jóvenes, cuando ya estamos hablando médicamente, no podemos decir se da medio litro o medio kilo. Ya, eso no es para medicina. Nosotros hablamos en ml, miligramos. Bueno, entonces imagínense una fractura de fémur, en ese hematoma fracturario puedes llegar a perder hasta 1000 ml. Ustedes, y eso es cuando hablemos de sangre oculta en trauma, 1000 ml significa ya un segundo grado de shock hipovolémico, para que se den cuenta. Ustedes al donar esos 400 ml de sangre, muchos hasta se desmayan tras que se paran. Imagínense un paciente que se ha fracturado y ha perdido 1000 ml en ese muslo. Y existen casos de pacientes que llegan con fracturas bilaterales de fémur. Entonces, ¿cuánto le calculan que ese paciente ha perdido en su hematoma fracturario? Hasta 2000 ml. Y ese paciente ya estás hablando de un shock hipovolémico grado 3. Ya vamos a ver el shock hipovolémico. Entonces, por eso es importante saber que las fracturas diaficiarias de fémur tienen que ser tratadas como un shock hipovolémico. Las causas pueden ser directas o indirectas. Directa, caída de objetos pesados o choques directamente sobre el muslo, heridas por armas de fuego. Indirecta, caídas donde se traba el pie y la pierna y el paciente exagera los movimientos, ya sea que se va hacia adelante, hacia atrás, hacia un costado y vence la resistencia del hueso. Cuando hablamos de fractura diaficiaria, nos referimos a una clasificación muy anatómica, que es la de Pankovic y colaboradores, que divide fracturas tipo A, tipo B, tipo C. Fracturas tipo A es aquella que es bicortical, o sea, es todo el diámetro, que puede ser transversa o una oblicua corta. Existe una estabilidad lateral y longitudinal, que quiere decir que si reducen y ponen en su lugar el hueso, va a tener estabilidad. Tipo B, unicortical, tiene contacto en un solo lado y tiene generalmente un tercer fragmento, ya sea en la mariposa o conminución. Estabilidad, no existe la estabilidad lateral. ¿Por qué? Porque tiene un tercer fragmento. La tipo C, sin contacto cortical, eso quiere decir que hay una conminución en ese foco de fractura oblicua larga. No existe estabilidad longitudinal ni lateral. El cuadro clínico a nivel de una fractura diaficiaria, evidentemente la incapacidad funcional, ese paciente no va a poder pararse. La movilidad, la crepitación, la angulación del muslo, ese muslo va
va a estar totalmente arqueado. El acortamiento de la extremidad lesionada, ¿por qué? Porque los fragmentos se van a cabalgar. Rotación externa del pie, ¿por qué? Porque toda la parte distal está suelta. Y gran deformidad y aumento de volumen del hematoma, porque ya saben ustedes que puede perder hasta 1000 ml. Los métodos diagnóstico clínico, con todo este cuadro clínico no hay duda de que existe una fractura a nivel diaficiario y confirma con una radiografía AP y lateral si el paciente tolera el dolor. ¿Existen diferentes tipos de tratamiento a nivel de tercio medio? Sí. Indicaciones de tratamiento, por ejemplo, contracción e indicaciones de tratamiento con férulas. En el caso de que ustedes realicen contracción, es la ausencia de que puedan disponer de un implante para la fijación interna y hay que esperar de que el hematoma se organice, se consolide. Entonces, pueden usar la tracción. La infección prácticamente es una amenaza que puede existir y hay que estar muy atento. Un momento, Juan. Escúchame, hermano, sí, ese hidrocele lo vamos a hacer ver. Ahorita lo que más nos preocupa es obviamente el derrame que tiene. Ese hidrocele parece que él ya lo tenía hace rato, ¿no? Pero es por, obviamente, lo que ha estado sobrecargado de líquido. Esperemos que disminuya. Indicaciones para el tratamiento con férulas o escáyola, pacientes, por ejemplo, con fracturas de tercio distal y fracturas comminutas a nivel de la diáfisis, que no son candidatos o no tienen un chance quirúrgico. Esto ya sea por razones médicas o quirúrgicas. Generalmente pacientes pueden tener problemas cardíacos que necesitan marcapasos para la cirugía, y si no va a conseguir un marcapaso y no va a alcanzar el poder entrar a una mesa quirúrgica, el colocar una férula con una reducción aceptable, pues también irá al tratamiento. Como les decía, jóvenes, creo que la traumatología, y no creo, sino que está demostrado, de que la traumatología es una de las especialidades más antiguamente, o la más antigua, de ser efectuada. Si ustedes revisan, existen, y creo que lo mostré cuando hablábamos de generalidades de traumatología, existen hallazgos de fósiles de antiguos hombres cavernícolas, que existía la consolidación ósea y que existían incluso dentro de los restos pequeños trozos de madera que simulaban muletas e incluso inmovilizadores. Entonces, ya sea tu paciente que no puede ser operado, ya sea contracción o con una férula, irá a una consolidación. Ahora, indicaciones para la fijación externa. Ustedes saben que un fijador externo se coloca cuando existen fracturas abiertas, fracturas expuestas, y generalmente cuando existe mayor grado de compromiso, por ejemplo aquí la 3B, que existe una gran desprioritización, pérdida ósea, tiene una pérdida de sustancia que puede estar contaminada la médula ósea y puede existir hasta pérdida muscular. Fracturas expuestas de grado 3C, donde requieren la estabilización rápida para hacer una reparación vascular porque existe una lesión vascular. Pacientes politraumatizados que no van a entrar a un acto quirúrgico porque tienen un traumatismo craneoencefálico, un trauma torácico, un trauma pélvico como tal. Una fijación externa es rápido de inmovilizar. Aquí, por ejemplo, tengo un paciente que tuvo su fijador externo por una fractura expuesta. Vean ustedes este gran defecto de la cortical. Vean aquí un pedazo de cortical que estaba prácticamente dentro del hueso, dentro de la misma médula ósea, y todo este fragmento que ustedes no pueden evidenciar se quedó Avenida Bolívar, esquina, creo que Sucre, creo que se quedó. Entonces, para que vean, luego una fijación externa, un control de lo que es la parte blanda, se puede hacer una estabilización final. Indicaciones de una placa. ¿Cuándo se indica la placa? Cuando la fractura es diaficiaria, con extensión ya sea metafisiaria, ya sea proximal, ya sea distal, pero es una simple fractura. Cuando existen fracturas que son ipsilaterales al cuello, a la diáfisis, a la zona condilia,
ustedes pueden asociar una placa, en este caso lateral. La lesión arterial principal y ipsilateral, que de nuevo que ustedes hayan reparado una lesión vascular, ustedes necesitan hacer una estabilización totalmente firme de esa zona condilia y diaficial. Ausencia de disponibilidad de servicios de apoyo y equipo para el uso de clavos por vía cerrada, ¿qué quiero decir? Generalmente las fracturas diaficiarias van muy bien con un clavo endomedular. Esa ferulización interna que ofrece y estabilidad que aporta el clavo endomedular muchas veces no se puede lograr. ¿Por qué? Porque el centro hospitalario carece de un arco en C, no tiene un sistema de fluorescencia y por ende vas a tener que abrir el foco fracturario y hacer una fijación directa. Es por eso que una placa también está indicada. Aquí pueden ver, en el caso de que existen indicaciones, por ejemplo, del clavijado intramedular, el primero en ser utilizado fue el clavo Kuncher. El médico ruso pues, prácticamente ideó cómo introducir un dispositivo a través del canal medular, e incluso él decía en su entrevista que Dios había creado el canal medular para que él pudiera implantar su nuevo invento, que era el clavo endomedular de Kuncher. El enclavado intramedular acerrojado fue una variante de este clavo Kuncher. Bueno, este no es un clavo Kuncher como tal, este es un clavo acerrojado. El clavo Kuncher era solamente una varilla, como pueden ver, una varilla que tenía la forma de un trébol. Tenía 3 partes treboladas y una ranura por toda la parte longitudinal que abría esos 3 pétalos y que tenían la función de que cuando se introducía un hueso dentro del canal medular o se cerraba o se expandía de acuerdo al diámetro. ¿Cuál era el problema? Que el fragmento rotaba sobre él cuando llegaba ya a ser insuficiente. Para evitar esa rotación nacen estos clavos intramedulares acerrojados que tienen estos bloqueos, tornillos que atraviesan la cortical y el diámetro del mismo clavo endomedular. Ahora, ¿qué técnicas tuvieron que ser inventadas para que sea producido este clavo? Que el canal endomedular tenía que ser fresado previamente para poder introducir aquello. El clavo de Kuncher directamente entraba, porque como le decía, tenía la abertura longitudinal que abría esos 3 tréboles, como una pequeña rajadura en el clavo que podía expandir o cerrar el volumen. Pero en cambio que metían estos clavos acerrujados, que eran unos clavos ya macizos, este no podía expandirse ni cerrarse, por lo tanto tenía que ser bien medido el canal medular y tenía que ser fresado si querían usar un clavo un poco más de grosor volumen. ¿Requiere intensificador de imagen? Sí, para poder introducir un clavo endomedular. Anteriormente era muy necesario tener un aparato de rayos X. Actualmente se puede hacer un bloqueo de estos tornillos sin arco en C por la gran estabilidad que ofrecen los bastidores, o sea, los DAT que traen para poner este clavo endomedular. Muy bien. Fracturas de tercio inferior del fémur, todo lo que tiene que ver con los cóndilos, hasta 12 y 15 centímetros de la línea articular. Se produce por traumatismo directamente a la rodilla, generalmente cuando se encuentra en flexión. Pueden incluir a la metáfisis, pueden incluir a la zona intercondilia, o sea, la zona articular como tal, y todo este porcentaje de 15 centímetros pues, es catalogado como zona supracondilia y femordistal. Existen clasificaciones como el cuadrilátero de Müller, que es todo el ancho de la superficie articular, similar a todo el alto de la zona metafisial. Por ende, existen clasificaciones. Por ejemplo, tenemos la clasificación extraarticular, tomada como A, puede ser simple, con tercer fragmento o multifragmentaria. Puede ser un articular parcial, puede ser del cóndilo lateral, puede ser del cóndilo medial a la fractura, o puede ser el cóndilo lateral, pero con un trazo vertical. Esto se ve en un plano frontal, así de frente, ¿no? Entonces, se conoce también como fractura de Hoffa y puede ser catalogada como una 3 o una B3.
Cuando tomas toda la superficie articular, hablamos de una completa articular bicondilia tipo C. Y puede ser C1, si es una articular y metafisiaria simple, como pueden ver aquí. Puede ser una C2, si es articular simple y multifragmentaria a nivel metafisial. Y tipo C3, totalmente compleja, multifragmentaria a nivel articular y multifragmentaria a nivel metafisial. Diagnóstico, siempre la anamnesis, buscando el antecedente del traumatismo. El dolor es evidente, el aumento de volumen, la incapacidad funcional, la deformidad es aumento de volumen, existe un gran sangrado a nivel de las rodillas que hace desaparecer los relieves tanto de la patela como de los cóndilos. El acortamiento, como pueden ver ustedes aquí, cómo ha basculado hacia atrás y se ha cabalgado el fragmento proximal sobre el distal. Esto te va a generar un acortamiento. Y la rotación externa, porque obviamente no hay unión, no hay continuidad de la estructura anatómica. Radiografía de rodilla apilateral, si el paciente lo tolera, en este caso va a ser bien soportado. Esto que ustedes ven aquí, jóvenes, es un paciente con una clavija de Kirchner y un estribo, como pueden ver, los dos dardos que sujetan ese pin y que tiene un estribo de plástico, porque ustedes no lo están viendo, que esto va a realizar la tracción longitudinal para reducir la fractura. Muy bien, el tratamiento, existen tratamientos conservadores, tienen que ver mucho con el paciente, con la fractura y evidentemente con la experiencia del cirujano. Porque no porque saliste a los 4 años de traumatología quiere decir que vas a operar todo. Generalmente depende mucho de tu formación y de tu experiencia. No todos operan rodilla. Y si la operan, pues no todos tienen un buen resultado. Los factores del paciente, contraindicaciones médicas para el alcance quirúrgico, pacientes que no han caminado nunca, por ejemplo, parapléjicos, cuadriplégicos, no tuviera sentido que tú lo operes, incluso no lo sienten. Factores de la fractura, por ejemplo, fracturas que no sean desplazadas, que estén impactadas, que sean estables, o fracturas que son irreconstruibles, o sea, que no es reconstruible, generalmente por fracturas de arma de fuego, que mejor van para una prótesis. Osteoporosis severa, pacientes ancianos que deshacen las corticales y no te permite ni siquiera el alojamiento de una placa lateral. Factores del cirujano, la falta de experiencia en el tratamiento quirúrgico. Cuando tú abres una fractura a nivel de rodilla, tienes fragmento por un lado, ligamentos que traccionan, músculos que desorganizan. Puede ser un martirio que simplemente termina cerrando la herida. Inaccesibilidad a la instrumental y necesidades para el tratamiento o necesario para el tratamiento. Como les decía, existe una gama de materiales y dispositivos para ser colocados en diferentes tipos de fracturas y para una misma fractura casi. Y si tú no tienes el instrumental necesario, te va a ser imposible colocar ese material. Una de las indicaciones, lo más común, es la placa lateral a 95 grados, porque la línea articular y el eje lateral tienen 95 grados de angulación. Este paciente no es un paciente operado mío, pero quiero que vean cómo la placa lateral va directamente hacia los cóndilos con el tornillo de deslizamiento. Esta es una placa condilia de 95 grados con un tornillo dinámico condilio. Esos por eso son sus siglas en inglés, Condylar Dynamics. Entonces, aquí tiene un tornillo condilio dinámico, ¿no? Vean cómo tratan de reproducir la anatomía distal, pero le ha quedado un poco basculado. Pero también, en su defensa, tiene un trazo de fractura intraarticular con minuto de metafisiario, entonces esta sería un B2. Oye. Muy bien, jóvenes. Vamos a quedar aquí, luego vamos a hablar de las fracturas de patela, cómo se clasifican las fracturas de patela, y luego vamos a bajar al platillo tibial. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no tienen una pregunta, jóvenes, les voy a pasar el tema y espero que vayan. Doctor, buenas noches. Habla la alumna 10, disculpe, ¿va a ser sí o sí nomás la exposición el día viernes? Está comenzando el día 28, la fecha. Como le dije, vamos a definir. Todavía no he sabido nada de la carrera, no nos han dado luz verde, así que
definiendo eso. Pero sí o sí va a ser antes de su parcial. Gracias, doctor. Bueno, que tengan buena noche, jóvenes.